Una pregunta. Una pregunta. Oye, ¿cuántos pozos había en toda la comarca? Pozos. 139. No funcionaron todos a la vez, pero Sí, sí ya. distintamente. En total 139. Es que él nació en La Felguera. Ah, Bueno, bien tierra minera también. No tiene, la- Y metalúrgica no también. tiene nunca relación con la minería, pero nació allí en La Felguera. no. ¿Usted? Asturias. ¿Asturias? ¿Naciste? Sí. Nació en La Felguera. Sama. ¿A la de Sam? Manolo, ¿cuáles eran los trabajos que se hacían en la mina? Bueno, yo antes de eso quiero decir que después de la exposición tan estupenda que ha hecho Mari Carmen, poco tenemos que decir lo que estamos aquí en la mesa. Quiero también reivindicar lo que ha reivindicado Mari Carmen, pero también quiero decir que esta comarca, como habéis visto, ha tenido una actividad minera muy importante, es mucho lo que ha aportado a la sociedad y creo que algo se le debe a esta comarca. No sé lo que es, ni cómo, ni de qué manera, porque si lo supiese, pues probablemente en vez de estar aquí estaría en otro sitio. Pero sí que algo se le debe. Pues mira, una de las cosas buenas que tiene la minería de interior es que absorbe mucha mano de obra. Mucha mano de obra porque son muchos los puestos de trabajo que hay que cubrir. Y empezando, por ejemplo, por el exterior, tenemos el maquinista de extracción, que es el responsable de todo lo que sucede en el pozo. Tenemos un comportero, que es el que desembarca de las aulas los vagones, el material y todo. Tenemos un señor en los volcadores, son unos volcadores circulares, que en el almacén hay uno, donde los vagones entraban en él y volcaban en las distintas torres. El carbón pasaba a un molino, con lo cual otro señor en el molino. Teníamos también unos servicios auxiliares, como son mecánicos, como son ducheros, como son lampisteros. Teníamos también un servicio de planificación en el exterior y también teníamos un servicio administrativo. Eso solamente en el exterior. El interior, si habéis bajado alguno en una mina, no sé si habréis bajado, pero bueno, os podéis imaginar que es casi como un pueblo. Las calles, imaginaros que son galerías, con lo cual es muy extenso aquello. Entonces teníamos como primer señor que te encuentras cuando vas a la mina, es el embarcador, o sea, que es el que saca y entra vagones en el interior. Después teníamos un transporte que se hacía en mis años jóvenes, se hacían con mulos, actualmente se hace con locomotoras, como la que hay también en el almacén. Después teníamos entibadores, después teníamos herreros para colocar las tuberías, tanto de agua como de aire comprimido. Y también teníamos electromecánicos, que aquí Manolo, los dos Manolos, podrán hablar porque pertenecían al servicio electromecánico. Y he dejado para el final, digamos, no lo más importante, porque todos los trabajos son importantes dentro de una estructura, pero sí que han sido los que realmente estaban al frente del carbón, que son el picador, el ayudante minero y el barrenista. Como ya digo, la mina es muy grande, por lo tanto no había solo un barrenista, sino que en distintos frentes había distintos barrenistas. No solo había un picador, sino que en distintos frentes había distintos picadores. Por lo tanto, la minería interior, ya digo, absorbe mucha mano de obra y ha sido muy importante allí. Para que nos hagamos una idea, el Antolín, tengo entendido que es el pozo más profundo que había en la cuenca. ¿Puedes contar cuánto tenía de profundidad y cuánto tenía la galería más larga? Sí, bueno, el Antolín fue pionero en muchas cosas. Fue pionero en profundidad, tenía 510 metros de profundidad, 500 hasta el último piso y 10 metros de caldera, y se llegaron a hacer galerías de incluso más de 1 kilómetro. En aquella época, y teniendo en cuenta que el sostenimiento se hacía con madera, eran unos hitos bastante importantes. Pero vamos, el Antolín fue pionero en muchas cosas, no solamente en eso. ¿Y 7 plantas tenía? No solo estoy diciendo que la mano de obra en cuanto a sí, además por el que había, Antolín, tenía que ser
Por el Antolín se canalizó mucho la entrada y salida de personal de otros pozos, precisamente para descongestionar un pozo, porque bueno, aquí hemos visto la exposición tan magistral que ha dado Maricarmen, porque así ha sido. Ha habido en la cuenca muchos más pozos que actualmente no hay vestigios ninguno, bien porque el aumento de población lo han tapado o bien por otras circunstancias. Pero, o sea, esta cuenca, yo siempre he dicho que esta cuenca tiene un pedigrí muy importante que a lo mejor no hemos sabido vender, no lo sé, lo que ha podido pasar, pero así, mi opinión, ¿no? ¿Y cómo orientaba ella en la mina? Pues mira, en la mina nos orientamos muy fácilmente. Desde pequeñitos, a nosotros en la escuela se nos enseñaba a decir dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, dónde estaba el este y dónde estaba el oeste. Pues bueno, en la mina así nos orientamos. Los estratos, aquí los estratos normalmente gustan hacia el sur, por lo cual tú te ponías mirando al norte, que era la punta más alta del estrato, era el norte, la parte más baja era el sur, la derecha este y la izquierda el oeste. Y luego además había una cosa muy importante en la mina. Yo siempre se lo decía al personal y a todo el que bajaba allí se lo decía. Una de las cosas más importantes en la mina, cuando uno se ve un poco así como que va a haber algo y tal, que intuye algo, siempre hay que andar en contra del aire. Que el aire te dé en la cara, nunca en la espalda. Dándote el aire en la cara, tú llegarás al pozo maestro, que es por donde entra el aire para hacer el circuito de ventilación. ¿Y habéis sentido miedo alguna vez? Canguelo sí. Sobre miedo. Miedo siempre lo tienes, lo que pasa es que te acostumbras. Te Exacto. acostumbras. Ya se va todos los días, todo, pero miedo muchas veces. Yo me acuerdo cuando más miedo he pasado ha sido en el Pozo Cervantes, de la primera vez que bajamos, porque el Pozo Cervantes tenía una carretera que estaba llena de agua. Entonces los fines de semana pues, iba gente a desaguar. Por cualquier circunstancia la bomba se había parado algo y tú vas bajando para abajo y el maquinista de arriba pues no sabe y te llegaba el agua a la rodilla, el agua a la cintura y no sabe si te va a llegar el pozo. Y claro, ya se para, pero se para porque llega al suelo. Que si llega a ver más agua, pues a ver por dónde salimos. Cuanto más miedo he sentido yo, luego en lo demás te vas acostumbrando. Pero cuando bajaba al Pozo Cervantes, sobre todo los lunes, que era cuando estaba lleno de agua, madre mía. Esa es de la más, se pasa miedo en el frente, pero bueno. Yo cuando más miedo sentí fue cuando la presión del 82 en el pie. A ver, un poco más alto. A ver, cada vez un poco más Cuando alto. más miedo sentí fue en la presión que hubo del sur, en el 82, 15 de febrero, primer relevo. Entonces este señor y yo tuvimos que bajar con el aparato de salvamento, con la picada de salvamento, porque no sabíamos lo que había pasado. Entonces te podías encontrar allí personas que vinieron que estaban muertos, otros que no sabíamos de qué manera nos íbamos a encontrar. Entonces lo pasaba bastante mal. Bueno, en lo sucesivo ya luego no, porque te acostumbraba, como ha dicho tú bien, mi trabajo no tenía trabajo, mi trabajo lo entendía, lo conocía, entonces, pero ahí sí sentí un poco de pánico, de agobio, de miedo, luego ya. Pero Sí, que eso fue muy desagradable. Ver personas que quería han comentar. tirado en el suelo, en el vagón. En esa ocasión hubo un muerto y un herido. La mayoría eran de Villaviciosa, el muerto era de Villaviciosa. bueno, luego murieron más, Luego murieron dos más. pero en el momento En ese nosotros momento, nos encontramos un muerto y un pero bueno, mucha gente allí va y Claro, que nos decían, tienen ustedes para adelante, que estoy bien, y en ese momento lo pasamos bastante mal. Luego, pasamos más. luego también hemos tenido varios accidentes mortales. Y allí tuvimos muy mala suerte, porque esa mina tenía de todo. Tenía agua, grisú, fuego, monóxido, tenía todos los gases, y nosotros éramos más bien, no teníamos mucha experiencia, pero fuimos combatiendo eso y la verdad es que ese fue el momento, luego ya hacía diariamente tu trabajo, lo sabía comportar, sabía llevarlo, pero ese sí, este señor y yo en ese momento, tú,
los aparatos de salvamento que pesaban más que yo, en esos tiempos había una... 42 kilos. 42 kilos. Yo peso 55, pero, así que lo pasa en ese momento me Más fuerte. estaba fuerte. Había usted iba a decir Estaba jugo, Sí, jugo. yo quería, como ha salido el tema del antolín, quería decir que es un tema que no se suele tener en cuenta, no se conoce. El antolín fue el gran fracaso de la sociedad de Peñarroya. Fue una pérdida de capital enorme, porque no se tenía, la empresa de Peñarroya no tenía geólogo. Entonces pensaban, bueno, ya sabemos, por allí hacia el oeste están las antracitas y hacia allá al suroeste están las hullas. ¿Y por qué en un sitio, por qué están seguidas hullas y antracitas cuando son de la misma edad? La diferencia entre antracitas y hullas son medio millón de años, o sea, nada. Bueno, pues las antracitas se formaron en un depocentro, o sea, en un sitio inundado donde caía el vegetal, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y las hullas igual. En la parte de antracita hubo una intrusión magmática que les metió calor y convirtió la hulla en antracita y en cobre. Eso ese depocentro llegaba hasta el Silo, hasta la Calera. Luego empezaba el otro depocentro, que es sobre el que estamos ahora. La Calera era así, o Santa Rosa hasta la Ballesta. Y se pensaba que había una continuidad entre la antracita y la hulla. Ahí estaba el Pozo de los Gitanos, la zona aquella, la Muchacha, Pozo 3. Entonces dijeron, vamos a hacer un pozo grande, porque aquí tiene que haber un mogollón de carbón, vamos a hacer un pozo, además con la tecnología más puntera. Pero justo en los depocentros, el de hulla y el de antracita, hay una subducción entre ellos, entonces queda un vacío, que no había carbón, y ahí pincharon el antolín. Entonces, como el antolín no daba rendimiento en carbón, lo que se hizo fue unos grandes arrastres de más de 1 kilómetro para desde ahí sacar todo el carbón que se producía en la zona de la Ana, del Pozo 3, y también meter el material. Meter por ahí material y aliviar entonces el trabajo de los otros pozos y concentrar el carbón para lavar los lavaderos que había allí. Y es eso, gastar un dineral y no le saca el rendimiento. De hecho, en el año 50 y poco es cuando se cerró definitivamente. Esa parte económica nosotros no la tenemos. Sí, bueno, también el fuego fue muy importante a la hora de tomar la determinación de aparte de lo que toda la zona Santa Rosa hasta la capa C, pues ahí queda la capa, se supone más importante, con el fuego se fastidió. Pero eso no quita que se emplearon en aquel momento los elementos más importantes que había en minería, como por ejemplo existía solamente la madera para la ventilación. El antolín fue pionero en la ventilación poligonal, por ejemplo, en la automatización de los embarques, introdujeron el martillo picador, que en aquella época era, o sea, que fue pionero en muchas cosas, independientemente de la rentabilidad del pozo, porque bueno, aquí en la comarca, si hablamos de rentabilidad hay que hablar más despacio, porque bueno, hay muchos pozos que no han sido lo suficientemente rentables, pero bueno, había unos temas sociales y unas cosas por medio que había que hacerle frente. Bueno, chico, yo te quería preguntar una cosilla, porque ya el otro día también hablando y demás, Mari Carmen dijo que tú habías hecho mucho trabajo en la mina. Por ejemplo, uno fue picador también, Sí. y también ventilador. Y entonces me gustaría que explicase un poquito en qué consistía el trabajo de picador, ventilador, y también que habla también mucho de lo del concurso de ventilador, ya que está también relacionado y demás, que explicase un poquito ahí esa cosa. Pues bueno, el trabajo de picador, como has dicho Manolo, es uno de los trabajos que se hacen en la mina, pero vamos,
nosotros era llegar al frente, lo primero es ventilarlo, la ventilación sobre todo, lo principal, y empezar pues a sanearlo todo, las piedras que estén un poco movidas, tirarlas al suelo para poder trabajar y no tener. Luego ya se va picando, se va poniendo la montera, se va poniendo para poder trabajar allí, se limpia el carbón, y una vez que la limpiamos pues se barrena, se van, según el frente que se hace, 14, 15, 20 barrenos, y ya pues para el siguiente relevo. Ese es el trabajo del picador, ¿no? Bueno, cultivar, claro. Si es con hierro, pues con hierro, si es con madera, pues ya es el trabajo del ventilador. El ventilador es otra cosa, es ir realzando la mina. Lo que está más hundido, porque la mina, conforme va avanzando, va apretando y se va hundiendo. Entonces, para poder pasar los vagones y todas esas cosas, pues se va por detrás, se va realzando la mina, sea con un cuadro de hierro o sea con un cuadro de madera. Ya últimamente era con cuadro de hierro todo. ¿Y por qué se forraba a lo mejor con madera en vez de lo mejor con otro material? Pues supongo porque es más barato. No. Supongo, no, vamos. Aparte de que para luego poderla explotar también es más fácil de quitar, porque cuando ya te la traen retirada toda la galería que se abre, después se traen retirada para sacar carbón. Y entonces con las tablas, aparte de que ya están repodridas, se van partiendo solas de apretar terreno y son más fáciles de quitar para vaciar el carbón. Últimamente se le ponían unas mallas de hierro o las rejillas y eso ya tenías que cortarla o llevar algo para cortarlo y era más difícil. Lo de Santa Bárbara, pues ahí estamos, que nos hemos empeñado, digo, 12 compañeros, en que eso se mantenga y estamos ahí luchando por eso. A ver si las administraciones nos quieren ayudar y nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir. Pero claro, nosotros nos vamos haciendo un viejito y que algún día no podremos, pero bueno. A ver si quieren aprender, estamos haciendo una asociación para poder hacer unos cursos y enseñar a gente que quiera para concursos y para aprender ese oficio especial, no es picar carbón, pero bueno, poner la madera, que hay mucha gente que le gusta. Desde luego tenemos muchos que quieren apuntarse, nos hace falta presupuesto para hacerlo, pero vamos, mientras que nosotros podamos, vamos a seguir ahí. Es una tradición que no queremos que se pierda. Que se debería de perder. ¿Tenéis previsto hacer algo en concreto con los cursos? Me refiero, si haces una galería de minas que se pierde permanente en algún sitio, no así como deshacer, no como la escuela. Nosotros lo que queremos es la misma estructura que está allí, pues ahí enseñando, hombre. Si se pudiera hacer, no en una galería, pero es que tampoco hay otro sitio donde ponerlo. Y la nuestra no es nada más que la formación. La formación para poner palo, la montera y poco más. Sí, pero cuando no se hace esa formación, la hace, por ejemplo, y se queda en el parque del mono montar, pues ya tiene una estructura, aunque sea para que tenga un niño vestido de comunión a hacerse la foto. Pero es que lo del ansia, es que lo que pasa es que los detalles, la sierra y eso hay que enseñarlo. No, eso lo aprenden, pero que en vez de, una vez hecho, ahora sé que a mí me da mucha pena cada vez que hacía el concurso de ventiladores, después del trabajo que os pegáis, luego eso se quita la madera, luego ya eso no se va a nada, y a lo mejor se puede ubicar esas cosas pues, en determinados parques, en sitios del pueblo o de la comarca. No sé. Pero eso aquí está la representante del ayuntamiento que lo mismo se ilumina la cosa, ¿no? Pero ya que está todo el dinero en la madera, ya está hecho, pues vamos a ubicarlo. Es difícil eso, porque es que la madera se puede poner allí en la galería como está allí en el almacén central, que está para visitar todo eso. Aquí en un parque se pudre, se mueve y se le puede caer arriba encima, porque no tiene nada que la sujete. Entonces se va secando y se mueve, porque nosotros montamos la galería en la escuela de minas de Bermén, estaba montada allí y se cayó entera con el tiempo, está allí a la intemperie y se cayó entera. Es difícil que se conserve. De cualquier manera, yo pienso que el tema de la madera es muy importante, porque para poner bien la madera hace falta ser un artista, como eran estos señores que hay aquí, porque el terreno cuando tú llegas a hacer una mina y llegas a quitarle tierra al terreno, el terreno te dice qué estás haciendo y te presiona de muy distintos sitios y de muy distintas maneras, con lo cual la entibación no puede ser una entibación cualquiera,
La entibación de madera tiene que ser una entibación que se sepa poner, que se sepa cómo recibe las presiones del terreno. No con la metálica. Las metálicas son unas cerchas metálicas que, por cierto, nosotros las traíamos de allí, de Duro Felguera, que esas no tienen ningún problema en ponerlas. Eso es un arco, y las presiones pues las recibe alrededor de todo el arco, de medio punto, y hasta donde llega. Pero la madera hay que ser, como ya digo, son estos señores que unos altos. Y yo creo que, bueno, no sabía que tú pertenecías a la administración local, pero sí que estas cosas había que cuidarlas mucho, porque artistas como estos los hay en pocos sitios, ¿no? Por lo menos en el tema de minería, que es lo que estamos hablando. No valoramos, siempre decimos, no valoramos las cosas, las personas, y eso se va. Bueno, pero vamos a intentar mantener las tradiciones, eso. Nuestro apoyo lo tenéis, nuestro apoyo lo tenéis. Sí, siempre, para lo que haga falta. Como delegado minero en seguridad, ¿cuáles eran tus funciones? Porque yo creo que deberían ser bastante importantes. Hombre. Pues lo primero era para los primeros, que una vez en la lista de seguridad. Vamos a reconocer todo el resto, que la galería. ¿Abre más? Sí. Entraba, iba a la calle del Pozo, reconociendo con la galería y todos los frentes. Y viendo si había un reventón por algún sitio. No se iba bien. El penitente sin capucha. El penitente sin capucha. Un aparato. La última, Sí. la última expulsión de Griso, que fue la del 82. Sí. Hace poco murió el último superviviente de la explosión aquella, era de Villa Viciosa, yo he hablado con él algunas veces, ha muerto hace menos de un año, me parece. Su nombre era Fernando Calero. Ah, Francisco Calero. Francisco Calero. Sí, Francisco Calero. Calero. Francisco Calero. Se quemó de arriba abajo y tenía que usar un traje de goma hasta que se murió. De hecho, el más grave es de los que fueron al Virgen de Rocío a Sevilla, el más grave era él, precisamente. Hubo que traer un traje, creo que de Estados Unidos, especial, que le cubría todo el cuerpo con el fin de que la carne no le regresiese. Y sí, ha muerto, fíjate, no ha muerto de eso, ha muerto de... Sin embargo, se salvó, y otros que iban con menos quemaduras que él, pues... José Gómez, que iba con más quemadura, el 75%, este tiene un 66% de quemadura. Me contó muchas veces cómo era eso de una explosión, y yo creo que hay pocas personas que pueden contarlo, ¿no? También me lo contó el superviviente de la explosión de Cabeza de Vaca, que era pariente mío, y vivió conocí ya un mayor en un pueblo de Asturias que se llama Meriñán, bueno, una aldeita, y no bebían el aceite de las lámparas. Mojaban el dedo una vez al día en el aceite y lo chupaban y ya está. No, sí, se tenía que racionar, claro. El aceite de la lámpara, ¿cuánto era? ¿20 centímetros? 20 A los jefes les daban aceite de las lámparas y a los demás trabajadores benzina. ¿El familia tuyo dice que era el Fuello este? Fui yo, Manuel Fuello. He conocido también a la familia del otro, de Santa María. Sí, es que vino aquí, el de la familia Santa María, estuvieron aquí y pues estuvieron viendo la galería de minas. Sí, el geólogo, uno de los parientes del geólogo estaba en Asturias. De cualquier manera es el peor accidente que puede haber en una porque cuando se produce una explosión no sabe la repercusión que va a tener, ¿no? Porque la onda expansiva, y sobre todo si polvo levanta polvo, ese polvo está incandescente y va quemando todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? A mí me contaba un minero y dosero, no sé, José Torres, que fue, no sé si fue en una explosión de Grisú. Él creo ese hombre estuvo en la explosión de... 6 heridos hubo tuvieron quemados. Y me hablaba de que los curaron aquí en el hospital de Peñarroya, en el hospital de la Sociedad Minero Metalúrgica, doctor... no me acuerdo ahora. No me acuerdo, un médico que había que le quitaba la piel quemada con piedra pómez.
imaginaros el tema, ¿no? Yo de verdad que cuando me contaba este hombre eso, dice, mira, no tengo nada que más, aquí el niño, ¿no? Fue muy anterior. No, pero esas fotos de quemado eran las que tenías tú, ¿no? Claro, esa época. De los quemados. Sí, de los No sé en qué línea fue. El 3 de diciembre del 62. Eso es cuando es la explosión es como un soplete, es un soplete. Porque eso, la explosión sale y la explosión lleva toda la dirección que lleva para donde va al aire, es donde... Y el que coja por ahí... Y decía ese hombre, dice, mira, no tengo ninguna piel quemada, nada, lo tengo todo limpio. Y dice, gracias al doctor este, joder, como ahora me vendrá el nombre. La eso. No, porque aquella época de hidroseo en el incendio de Langreo. Langreo vino un posterior, ¿verdad? Fue aquí en Peñarroya donde lo curaron, ¿eh? Sí, sí. Y estuvieron en el hospital. Sí, 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 hidroseo no. Pero venía también de Madrid. Aquí ha habido un especializado. Pregunta. Bueno, ¿en qué consistía tu trabajo como electromecánico? Bueno, pues el servicio electromecánico ya en la década de los años 80 se fue mecanizando la mina y realmente nosotros nos consideramos como el servicio minero más polivalente que había. No solamente porque estamos en la zona de explotación arreglando averías, sino que al mismo tiempo toda esa maquinaria que estaba en la zona de explotación la transportábamos, la montábamos y la desmontábamos nosotros. Yo recuerdo cuando yo trataba la mina, que fue ahora, el día 1 de noviembre del 84, el Día de los Santos, ese año se trabajó, no fue fiesta, y me tocó a mí empezar a trabajar. Y de una de las cosas que, aparte de entrar la primera vez en la mina y saber que va a trabajar ahí, ¿no? Pero una de las cosas que más me sorprendió de que venía de una formación profesional de segundo grado de la rama eléctrica, es decir, conocía un poco la materia, era el grado de electrificación que tiene la mina. Me quedé, cuando veía esos cuadros, cuando veía esos transformadores, esa línea de alta tensión que bajaba con una sección de 395 con cable armado. El cable armado no era otra cosa nada más que un revolvimiento de un cloruro, bueno, un cloruro de polivinilo que era PVC muy rígido y luego tenía una malla. Esa malla era de unos alambres de acero galvanizado y que servía pues, para que algún desprendimiento de piedra, de roca, no se cerrara el cable, y al mismo tiempo servía también como pantalla de tierra, después de tierra. Eso llegaba a unos transformadores que se iban en un michinar de ventilación primaria, salía luego, ese nuevo transformador tenía una celda de distribución y salía la sección de 350, también con un cable armado, y esa sección iba directamente a los frentes de arranque. Se prolongábamos era un cofre, era una envolvente de acero y tenía dos compartimentos. El compartimento que era del pasante de los cables, ahí se conexionaba la línea y al mismo tiempo salía la derivación del motor y salía la derivación al sistema de maniobra que era la botonera marcha paro. Y luego abajo, a través de unos muros, bajaba lo que es el sistema eléctrico-electrónico. Es decir, ahí se reducía la tensión que bajaba de la mina de 5.500 con unos reductores y unos diodos a 24 voltios. Esos cofres tenían una seguridad, eran antidefragrantes en su parte baja, que era donde se producían los arcos voltaicos, es decir, las conexiones, los contactos, entonces cualquier fuego no podía salir al exterior. Y en los compartimentos donde se unían las líneas, tanto de botonera como de motor, pues era una seguridad aumentada. Es decir, tenía que estar todo muy limpio, pero no había unas conexiones, había conexiones que se hacían bastante bien, ¿no? con una bola de cobre, pero no había un contacto, no producía algo,
pero al mismo tiempo tiene que estar muy estanco para no entrar ni ninguna atmósfera, ¿no? Por ejemplo, ni humedad, ni polvo, y mucho menos el zumo, ¿no? Y luego las botoneras, que son de 24 voltios, tenían una sensibilidad intrínseca, es decir, que aunque se formaran arcos voltaicos, la tensión era tan pequeña que no producía ninguna incidencia en el exterior y no podía haber ninguna, aunque hubiera grisú, pues no podía haber ninguna explosión. Luego, esa botonera tenía un parado de urgencia que iba enclavado a esa botonera y dirigía un cable acelerado de 4 milímetros hasta donde estaban los trabajadores, los picadores, los ayudantes, los bajonistas en el frente. Tenía que estar libre de obstáculos. Es decir, es una revisión diaria que Electromecánica hacía, tanto en pica de tierra, limpieza de motores y sobre todo los parados de urgencia. Tenía que estar libre de obstáculos por si había en la capa, estaba el transportador funcionando y había una incidencia, un accidente o había en la retirada cualquier material, nada más que tirándole un poco del parador, se paraba. Eso es la parte eléctrica dentro de los tablos. Luego estaba la parte mecánica. La parte mecánica no eran cositas pequeñas. Un reductor le pesaba 300 kilos, un motor otros 300, en fin, las chapas pesaban, había maquinaria para hacer la maniobra, los pulleys, los trastes, pero nosotros siempre utilizamos la fuerza bruta pues, para acelerar los trabajos y porque la producción, como un sistema productivo de una unidad, pues había muchas cosas. ¿Cómo se montaban esos transportadores? Pues tenía un reductor, tenía un acoplador de aceite y tenía un motor. Todo eso iba homogéneo y tenía un eje con un charretero y había una cabeza motriz. Se unía a ese eje junto con un falso palier, se daba la vuelta y se metía una nuez dentada, que el engranaje, si era central, es porque tenía una cadena con regletas centrales, y si era de los extremos porque tenía doble regleta y tenía doble cadena. Y arriba por abajo un respiro. Y eso pues producía un movimiento y transportaba de regleta en regleta todo el carbón que estos hombres echaban en los frentes, o bien por avance, que ellos hacían primeramente el avance en galería hasta que llegaba a la esteria, a la roca, o bien por su tiraje, que entonces el transportador, en lugar de ir avanzando, pues iba a retroceder. Ahí es donde había mucho peligro, porque ya una vez que estaba todo explotado, luego te quedaban 7 o 8 chapas, y el reenvío en la zona de San José, al usarse un explosivo, seguridad del 9, pues había mucho hundimiento, y entonces una galería donde una sección de 9 metros cuadrados pues se quedaba 3. Entonces, 2 hombres pues costaban trabajo. Si encima tenía que sacar material y encima graneaba un poco, porque hablando así de riesgo, pues yo sí he tenido varios percances en esas cosas. Precisamente un compañero y yo, una mañana teníamos que cortar un transportador, llegó nuestro vigilante de seguridad, el delegado de la seguridad, reconocido de frente, y había que cortar. Y bueno, pues llegamos y eran 7 o 8 chapas que estaban dentro con el reenvío y una altura de 1 metro y algo. Y tú tenías que buscar la maniobra de cadena, aflojar ese transportador, desengancharla, para luego levantar la chapa y tirando de la chapa, que estaban más chembradas. Y vi que graneaba. Digo, esto granea mucho. Vale, venga, vamos a intentarlo otra vez. Y ya empezó a granear más, digo, vámonos de aquí. Justamente cuando decimos uno de aquí, y subió toda la retirada, ¿sabes? Eso vamos a pasar. Por eso el centro electromecánico, he dicho que era muy polivalente, porque estaba en todos los sitios. Y bueno, y aparte de eso de los transportadores, pues se ponía un acoplador de aceite con un fusible de plomo para que porque los transportadores tenían mucho más tranque, sobre todo cuando la retirada o el subtiraje se hacía con piedra. Entonces
se producían unos atranques, si se mojaba mucho el carbón o la piedra, se metía debajo, se reventaba. Había muchos accidentes, además mortales, por los transportadores. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el transporte también de material que se efectuaba en esos transportadores. Y entonces pues se ponía un mechón de goma con un acoplador de aceite, y cuando tenía un atranque, para no deteriorar ni el reductor ni el motor, saltaba ese fusible de plomo, salía el aceite y ya el electromecánico o el del punto de carga sabía que era una avería y paraba el transportador. La avería, pues a lo mejor en los cofres NK1 pues ya teníamos un poco, como he dicho, un trabajo productivo. El chasis resulta que estaba abajo, lo podías sacar sin corriente, evidentemente, y ya veías tú qué tipo de avería. Si se fundía un fusible de 4 amperes, pues a lo mejor le ponías otro, pues siempre teníamos una cartera que pesaba 30 kilos, 20 kilos con todas las aves, desde las 5, de las 6, 7 hasta las 3:22, y martillo cortafrío, que era una herramienta, porque los transportadores, el tornillo, el deterioro del material, pues, y había que partir martillo con martillo cortafrío. Así teníamos los dedos. Y alguna regla que se metían también en la cartera. Eso era la prueba vuestra. Para que pesara menos. Y entonces, pues, por ejemplo, un fusible de 4, pues, un día lo ponía y seguía fundiendo. Pues, eso quiere decir de que había un problema en el núcleo de un transformador de baja o en un contactor. Automáticamente ese chasis se sacaba del exterior. O mismamente, cuando veía que había un defecto a tierra, que se encendió una luz verde, había un contacto, el 33, un relé, le quitaba. Si se seguía encendiendo la luz, es porque, no, si se apagaba la luz es porque había un problema en el motor o en el cable. Entonces ya sabía que la avería, decía, esta avería no, había que quitar el motor, hay que ponerlo. Normalmente teníamos los repuestos cerca de los tajos. La tecnología en la mina pues cambió con el Pozo María. Muy seguro. Además, muy segura, la verdad que sí. Se buscó un sistema de enclavamiento de los transportadores que no se tenía, es decir, que cuando se paraba, porque los transportadores iban en serie, cuando se paraba el primero, se paraban todos. ¿Por qué? Porque había habido muchos atranques y cuando paraban uno, por las circunstancias, el otro iba echando escombros y se arrancaba y hacía polvo. Y claro, perder una mañana, perder un jornal, o perder hasta 3 jornales en una avería de esta, pues, aparte de eso, pues había cinta transportadora, que se hacía el mantenimiento, se hacía su empalme todos los lunes, porque yo recuerdo que en San José, que desde el 3.25 hasta el 2.83, pues había una cinta que por ahí pasaba toda la producción, entonces todos los lunes había que revisar esa cinta y hacerle empalme. Había una sala de locomotora, porque el arrastre se hacía desde la torba hasta el embarque con locomotora. Esa sala de locomotora, pues, tenía toda la ventilación, porque cuando se cambiaba una pila que pesaba 2.000 kilos, pues la otra se ponía en carga, los datos de campo, le metía, equilibraba intensidad y voltaje y se iba cargando los acumuladores durante un tiempo determinado. Y bueno, era una locomotora de corriente continua con un motor que también se averiaba, se cambiaban las zapatas de los frenos, tenía una controla que iba de un sitio a otro, y entonces pues con una serie de contactos de cobre, y cuando no funcionaba un punto, pues es electromecánico, esto lo va, venga, a ver qué punto te deja. Luego pasamos al Pozo María, pues ya, aunque existía esa tecnología, pues nos implantaron otra. Es decir, nosotros cada cierto tiempo tenemos un curso de formación. Venía Promini, nos hacía un curso de los cofres, el FK25, el K5 de las máquinas, y podía hablar. Porque había máquinas de distinta variedad. Se introdució el mirador, los miradores, que eso era muy importante, por eso producía carbón condensado. Y una avería de un mirador es mala, porque la producción no sale.
Entonces el electromecánico tenía que arreglar la pantalla. Y eso, los minadores eran muy pesados, tenía acoplamiento, tenía transportadores incluidos, tenía mucha tecnología, cinta, y eso era el alma de la mina, porque tenía que salir a la producción. Y los minadores del avance fueron fundamentales. ¿Cuánto duraba la jornada laboral? ¿Cuánto duraba la jornada laboral? 7 horas. 7 horas. ¿Y abajo en el pozo? 7. Abajo 7. Había otro relevo, sábado y domingo cerrado. ¿Un relevo normal? Los servicios de mantenimiento se hacían urgente y laborioso, y si era de mucho tiempo, los cerraban los fines de semana, los sábados. Por ejemplo, cambiar un transformador, bajar un cable de 5.000, porque en el reglamento de minería eléctrica, en minería, había 3 clasificaciones: instalaciones de baja tensión, de media y de alta. Entonces la mina bajaba, como he dicho, 5.000 y salía de los transformadores antes 500, 220 y 380. Esa es la electricidad que se ponía en el interior de mina. Había terremoto, una de 42 voltios, de baja tensión. Entonces estaba muy... La mina de Pozo María, yo de las minas que he visitado y he estado, era más moderna, por supuesto, y muy bien tecnológicamente. Tenían detectores de ISU, tenían de anemómetro, tenían de monóxido, era muy bueno. Una alegría de una Bueno, Europa estaba considerada una de las mejores. En su época, la mina era una de las mejores de Europa. El Pozo María tenía... Ciertamente, ese aparato, un aparato móvil que se usaba para cuando había una explosión, un incendio, era para contraer monóxido de carbono. Ese aparato se implantó primero en el Pozo, porque allí, como teníamos de todo, era incendio, explosión de monóxido, entonces se usaba para combatir el monóxido de carbono. Eso era obligatorio antes, Sí. Hubo un tiempo que era obligatorio. Y cuando se iba la corriente también, por motivos bien en ECO o bien de nuestras instalaciones locales allí, de la sublocación, se usaba mucho. Luego se introdujo aquí en el Pozo María. Sí que hay unas cosas en la mesa. Es un instrumento que podíamos... Que tenéis que explicar lo que hay en la mesa, sí, para que lo sepan. No, pero yo quiero decir algo, vamos, con respecto al Pozo María, porque lo que hemos trabajado en minas tradicionales al Pozo María, había mucha ventaja, porque productivamente era mucho peor, por dos motivos. Primeramente, porque se quedaron los minadores, concretamente la M50, los Alpini, que se metía, la sección era mucho más grande, era de 12, esos Alpini estaban preparados para funcionar con secciones de 16 metros cuadrados. Y aparte de que los minadores pues tenían un corte axial de los frentes y se daba mucha producción, había un sistema de estado. Y ahora le ponían 5 palos. Sí, era un sistema de estado y entonces avanzaba mucho. Era uno come mina. Y luego había otro sistema que fue abandonado en los pozos tradicionales, que normalmente se hacían los avances con seguridad del 9, es decir, que sucedía que llegaba el tiempo de barrenar y se paraba toda la producción. Todo el mundo se tenía que salir al exterior y el artillero, junto con el personal encargado de las pegas, pues eran los que hacían la bordura. Cuando llegamos al Pozo María, ese sistema tradicional se perdió. Se hizo a través de un sistema de aire comprimido de alta presión de 800 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, entonces, pues claro, tú pegabas una pusca en mitad del relevo, no había ningún problema de grisú, no, porque no producía ninguna ignición que provocara una chispa, y entonces se sacaba. Con dinamita no se podía pegar en el relevo dentro, tenía que ser fuera, no había nada que ser fuera. Perdón, por eso lo que ha preguntado usted respecto al horario, eran 7 horas, y había 1 hora de intervalo entre relevos que se utilizaba para dar las bolas. Con dinamita, porque se usaba dinamita. Con este sistema de alta presión no, ya se podía pegar en cualquier momento en la mina. Estando el relevo dentro, pues no era necesario. Es una ventaja grandísima. Se pegaba en el Pozo María, se tocaba 4 y 5 veces, en una galería. Y se sacaba una facilidad muy buena.
Claro, hay una cosa que yo quisiera decir, es que a pesar de que aquí ha habido tantas minas y tantos pozos, cada uno tenía su idiosincrasia. No se puede extrapolar, por ejemplo, lo que están hablando aquí del Pozo María con el Pozo Espiel, ni el Pozo Espiel con el Pozo San José, ni el Pozo San José con ningún otro pozo. Las características de las capas son distintas, las formaciones geológicas, aunque hayan sido, por ejemplo, se han formado aquí en el Carbonífero, las condiciones del valle eran distintas y todo varía. De hecho, el Pozo Espiel, por ejemplo, es un pozo que no se ha privado absolutamente de nada. Ese pozo tenía de todo. Ese pozo tenía grisú, tenía monóxido de carbono, el carbón ardía per se, sin hacerle ninguna cosa, teníamos agua, teníamos absolutamente de todo. Entonces era un pozo muy complicado, el Pozo Espiel. Por eso digo que no tiene nada que ver, que a lo mejor decimos, es que mi padre estuvo, sí, la mía es tu padre, la mía es tu padre y la mía es la mía. O sea que a veces, aunque hay cosas comunes, evidentemente, y muchas, pero hay otras que hay que adecuarlas a las características de la propia mina y de la propia explotación. ¿Queda carbón todavía en la zona? ¿Queda carbón todavía? Lo que pasa es que no sé... Sí, queda. Por ejemplo, ese sistema de explotación que está diciendo Manolo, de aire comprimido, no se hubiese podido utilizar en la mayoría de las minas de aquí, porque las características de la capa no lo permitían, porque eso es para capas con una potencia bastante grande y con un sistema de explotación descendente. Entonces en otras minas no pueden emplearse esos sistemas de explotación. Por eso yo quería decir que no se puede extrapolar pues me ha dicho fulano que en la mina tal, bueno vale, es la mina tal, pero en la cual es de otra manera. Bueno, y subiendo, bajando en las aulas, ¿has tenido algún incidente por corte de luz? No, yo solo puedo decir que me quedé en la aula para ahora. Eso era corriente. Eso era corriente. Lo tengo tres colgados allí. Igual a un docente que está allí colgado, sí, bueno, se ha chacado y tiene que subir andando. Se quería ir al piso, subir andando. Se pensó que ya estaba allí. De todas formas nosotros jugábamos con el peligro. Jugábamos con el peligro y Dios tenía puesta la mano porque la tenía puesta, porque no en la jaula principal, pero en San José, en San José había una balanza, pero no era tan peligrosa. En la rampa 2 había una balanza que era un cuchilla. Ponía la cuchilla y le daba electricidad y eso pues, subía y bajaba los balones, que era solamente para eso, para bajar y subir los balones o el material. Pero claro, cuando tú venías de 2 kilómetros, de harto de apalear vagones y todo eso, dices, ahora voy a subirse una rampa de 200 metros, vámonos por las aulas. Y subía cualquiera que no sabía ni manejarla. Tú súbete para arriba y le metes la cuchilla. Se subía para arriba sin saber nada, y la cuchilla hacia la jaula para arriba. Y cuando llegaba para arriba hacia la jaula, ¡pum! Y nos fuimos el problema está pegado para arriba, se lo mojamos. Eso estaba totalmente prohibido, pero vamos, que eso ponía la mano Dios y decía que no le pase nada. Una otra cosa. Una aula tenía corte de luz porque por dos formas. Una que era abastecimiento general, nosotros la corriente la provenía del ECO. Entonces el ECO tenía una cerca, cerca de la mina, y luego teníamos las instalaciones nosotros eléctricas en nuestra mina. Si la máquina de extracción se averiaba, que es la que funcionaba a las aulas, y no sabíamos si la reparación era pronto o tarde, pues entonces, si el arreglo no podía salir por las aulas, entonces avisaba a los vigilantes y les decían que abandonaran los trabajos y se hubieran puesto retorno. Lo principal era la humanidad. Eso lo arreglábamos nosotros, gente electricista, mecánico, lo hacíamos en el exterior. Y si una reparación se producía en el relevo, pero tardaba mucho antes de salir el relevo, pues entonces ¿qué hacía? El relevo tenía que salir por zona. Bien porque el lugar estaba mal, o se ha caído algo de las aulas que han protegido el funcionamiento. Esas son los cortes que se producían. Algunas veces también se producía por tormenta. Por tormenta también se producía, entonces iba la corriente. En
en la explotación nuestra que teníamos, pues nosotros, vamos a ver, venía de Puente Nuevo, teníamos una celda de distribución y cada celda alimentaba a distintas secciones, una alimentaba a la vida interior, otra a la máquina de extracción, otra a los compresores, otra al alumbrado exterior. Entonces tenemos 4 celdas, de ahí salía 5.000, de eco venía 15.000 o 20.000 voltios. Es como ahora mismo tienes un interruptor en tu casa que tiene manos térmica. Tú para la luz de tierra, para el alumbrado, igual, una cosa parecida. Y los cortes de luz se producían de ese eco. Un corte general venía del eco, eso no podíamos nosotros ver. Si era nuestro, en nuestra celda, nuestra subestación, entonces sí, porque un fusible se ha fundido o el disyuntor ha saltado, pero teníamos 4 celdas, entonces sabíamos si era de la máquina de tracción y las demás podía funcionar perfectamente. Y lo más grave es que si era de la máquina de tracción, era lo más grave. Porque eso es lo que alimentaba las aulas. Eso es lo que hacía funcionar las aulas. Eso, y para esto estaba lo eléctrico y lo mecánico. No era muy frecuente, pero muchas veces ha pasado, la verdad. Muchas veces he tenido que, como él, hemos tenido que salir por de hecho, en los pies tuvimos un caso muy complicado, porque fue un corte a nivel nacional de electricidad. Teníamos en ese momento fuego en la mina, con lo cual había mucho monóxido de carbono, ¿no? Cuando la combustión es incompleta, pues libera mucho monóxido de carbono y había un relevo dentro de la mina. Y bueno, no es caso de contar aquí cómo nos la ingeniamos, porque nos llevaría tiempo, ¿no? Pero fue algo dantesco. No podíamos sacar personal ni por el pozo de retorno, ni por el pozo principal, porque había monóxido de carbono en la mina. Esos aparatitos que hay tienen autonomía para una hora. Solo para una hora. A raíz de eso fue cuando Spier puso en el pocito redondo un grupo de electrógeno de electricidad para estos casos. Y a raíz de eso fue cuando se utilizó el aparato portátil para cuando sucedieran estos casos. Porque entonces en el pocito de retorno no había electricidad. Salía la gente por allí y si funcionaba, entonces se puso un transformador electrógeno. ¿Sabéis lo que es un grupo electrógeno? Sí. Va a comprobar soy, y entonces la gente salía por ahí con ventilación. Pero vosotros sabéis que hay un pozo principal y un pozo retorno. El pozo principal entra ventilación y sale por el retorno. Entonces eso hizo que la empresa pusiera un grupo de electrógeno allí y se usara eso. Y una vez que se cierra la mina, la galería y demás, ¿eso qué pasa con ello? En el sentido de se hunde. Eso, mira, el terreno siempre tiende a ocupar lo que tú le has quitado. Eso ya por sistema. Entonces recuperamos lo que realmente tiene ahora. Lo que no se queda ahí, porque si nos va a costar recuperarlo más que sacarlo, pues ¿para qué vamos a emplear eso a jornales? O sea, todo es económico. En el Pozo María se han quedado cosas. Claro, en el Pozo en Piel y en todos sitios. Normalmente las galerías suelen llenarse de agua. Suelen llenarse de agua. Las máquinas enteras. La máquina de piedra, el piñador de piedra, era de un tanque ruso, era 4 PM2, esa se tuvo que desmontar y bajar en 5 tramos, 6. Eso pesaba con 30 toneladas. Eso se era. No rentable porque sacarla costaba más que lo que vale la máquina. Y traerlo por el peso. Una excavación ecológica. Eso no es rentable. Bueno, y sacarlo. Da mucha profundidad. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros,